Muy buenas tardes. De nuevo con ustedes, nuestro programa de hoy. Creo que lo habíamos comentado la vez pasada que íbamos a ir en esta línea. Vamos a hablar sobre el avance de la extrema derecha. Algunos lo llaman neofascismo, otros lo llaman neonazismo, otros nacionalismo populista. No importa el nombre, lo importante es el avance de la extrema derecha conservadora con raíces totalitarias en Europa y en el mundo entero, pero que en Europa, la evolucionada Europa, la de la democracia liberal, la del ejemplo al mundo, está pasando por movimientos y está llegando en Suecia, lo impensable, en Italia, en Austria, en Hungría y en muchos, Grecia, España, avances, no solo la llegada del gobierno en los primeros que cité, sino posibilidades de avance muy fuertes en los últimos que cité, entre otras en realidad, ha pasado, Fausto, como del 4% de apoyo que tenía la extrema derecha con la derecha más derecha a un 17-20% promedio en Europa. E igual ha resultado en países latinoamericanos. Buenas tardes, Fausto. De nuevo. Buenas tardes, Mimi. Un ¿Cómo te placer encontrás? conocer. Bien, 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 en un escenario diferente. Sí, sí, es muy bello, hermoso, Y muy muy, lindo, me encanta. Y está vestida además de verde, optimista, de ver, optimista, que es lo que es lo que se necesita en tiempos así. hoy, Bueno, hablando, sí, perdón, hablaba con un amigo antes de que entráramos al programa, un amigo con Rubén, con don Rubén Zamora del Salvador, y le decía, bueno, los tiempos es de resistencia, de alguna manera ir creando posiciones, salidas, posibilidades en la resistencia, mientras pasa esta ola de negación, la democracia liberal que nos tiene realmente confusos, pero ya nos dirás vos. a mí me parece, Mimi, que lo que acabas de decir realmente nos mete de fondo en el tema, porque vivimos tiempos de desapego democrático. Una de las reflexiones más angustiosas del momento histórico que vivimos es la democracia liberal de partidos. En todo el mundo se está viviendo un cuestionamiento de masas del sistema político en el que se funda el contrato social de las sociedades occidentales. Ese cuestionamiento se manifiesta de muchas maneras. Menor confianza de los pueblos en las urnas, desmoronamiento de partidos tradicionales, como por ejemplo en Italia y Francia. Pero uno de los rasgos más inquietantes de esta crisis es lo que vamos a discutir ahora, que es el avance político de la extrema derecha en Europa, y quiero luego, y pienso que en la segunda parte podemos hacerlo, la vinculación que esta extrema derecha en Europa tiene con el centro dirigente del movimiento de extrema derecha en el mundo, que está en los Estados Unidos, en mi criterio. Pero bueno, Y la el relación entre esta, por la parte supuesto, política y la religión que han establecido desde ese centro en Estados Unidos. el soporte de masas que ha venido reforzando la extrema derecha es para mí un síntoma que yo le llamaría de estrés democrático del mundo occidental. Estamos llegando a un punto en que el fascismo, llamémosle como le llamemos, pero es eso, ya tiene cédula de identidad política aceptada. Es decir, forma parte, sin asombro, sin que nadie se rasgue las vestiduras, de la normalidad democrática. Ya no importa que tengan vieja afiliación directa del fascismo o de los nazis, como en Suecia, o el fascismo directamente, como en Italia, o que sus programas, consignas, sean viejos lemas nacionalistas, xenofóbicos y racistas. Estamos en un escenario de pujanza, de prejuicios, ideologías y propaganda de la extrema derecha europea, de tal manera
que sus partidos han captado suficiente base social para lograr representación parlamentaria en más de la mitad de los países de Europa y tienen representación regional en toda Europa. Por otra parte, y esto creo que lo vamos a notar sobre todo en los países nórdicos, ante ese empuje, los partidos de centro derecha y hasta de izquierda, Mimi, han sentido que necesitan moverse hacia la derecha para conservar base social. Y ya no se avergüenzan de formar gobiernos de coalición con fuerzas declaradamente fascistas. Y a veces no vacilan en asumir políticas claramente fascistas. En toda Europa se vuelven populares ideologías de discriminación racial, rechazo a la inmigración, proteccionismo económico y nacionalismo frente a la Unión Europea, que es una visión realmente norteamericana, que tiene la sensación neoconservadora de que Europa es potencialmente su rival geopolítico. Por eso necesitan debilitarla. Su base social también es muy semejante. Regiones atrasadas, población desempleada, sectores industriales deslocalizados y abandonados, y Poca una retórica, cultura política, sectores con poca cultura política. sí, una retórica que culpa a lo extranjero de todos los males y daños nacionales. Y lo de la poca cultura política es complejo, porque es una cultura política que cambió. De hecho, la clase obrera europea tiene cultura política y sin embargo la modificó hacia la extrema derecha. Porque no es Ento- una cultura, no es un momento político de clases, sino de masas, ¿verdad? En todas partes se inculca el peligro de la sustitución racial y la pérdida de raíces étnicas nacionales. El tema de masas, en fin, ha habido movimientos de masas hacia la izquierda y hacia la derecha. Y de hecho, lo que ocurrió antes de la Segunda Guerra Mundial fueron dos gigantescos movimientos de masa. El tema es el movimiento ideológico que se preocupa. En la Europa tradicional, los espacios más preocupantes son Italia, Francia y Suecia. En la Europa del Este, de la que era del Este, la ultraderecha ya está en el poder en Polonia y Hungría. Giorgia Meloni se convertirá en pocos días en la próxima primera ministra italiana después de que su partido, el directamente neofascista Fratelli d'Italia, se convirtió en la primera fuerza política con 26% de los votos, en un ascenso espectacular que en 4 años multiplicó por 6 su base electoral. Meloni está en una coalición con Forza Italia de Berlusconi y la Liga del Norte de Matteo Salvini, pero hay varias otras fuerzas de extrema derecha, más a la derecha casi que de ellos, como Viva Italia, que con los que van a formar prácticamente mayoría absoluta. Y Tanto en la, reivindicación total del líder Mussolini y de sus posiciones. Entre los tres, bueno, van a tener mayoría absoluta en la Cámara y en el Senado. Francia fue el primero donde la ultraderecha arrancó con un gran ascenso del famoso Jean-Marie Le Pen hace más de 20 años. De hecho, la jovencita que ahora es Marine Le Pen recuerda cómo cuando tenía 6 años pusieron una bomba enfrente de su casa. Y es su recuerdo infantil más impactante. Ahora se llama Agrupación Nacional, le disputó la presidencia a Macron, fue el segundo partido más votado con un 40% de los votos. Y bueno, la ultraderecha ya gobierna en Hungría y Polonia, antiguos países socialistas ahora en la OTAN. Hungría es donde la extrema derecha tiene más poder, con el partido Fidesz de Víctor Orbán, con supermayoría legislativa desde 2010, que le ha permitido reformar la Constitución. Es donde mayor mayoría sistemática y constante y prácticamente estable ha tenido. Orbán es un paradigma entero político con 4 mandatos consecutivos en el poder. Polonia, la ultraderecha ya gobierna desde hace 15 años con el partido Ley y Justicia, PiS,
dentro de una coalición que se llama, nombre hermoso, Derecha Unida. Ya la izquierda unida no son la noticia. Francia, Italia, Hungría y Polonia son la vanguardia, pero el avance de la ultraderecha es generalizado. En Finlandia están los verdaderos finlandeses, segundo partido de Finlandia, otro gran país socialdemócrata, 2/10 por detrás del Partido Socialdemócrata. En Austria, vos lo dijiste, la ultraderecha del Partido de la Libertad de Austria es la tercera fuerza política y ya formó gobierno. En Bélgica, los flamencos tienen un partido nacionalista, Vlaams Belang, y es la segunda fuerza política del país. En Holanda, la ultraderecha de Geert Wilders, del Partido de la Libertad, estuvo a punto de formar el gobierno en 2010. En Alemania crece la alternativa para Alemania. Alternative für Deutschland ya está en Bundestag desde el 2017. En España, Vox, escisión ultraderechista con raíces directamente franquistas del Partido Popular, es cada vez más posible que se presente a las elecciones en coalición con el Partido Popular y es muy probable que pueda entrar en gobierno con él. Pero bueno, yo creo que aquí es importante que hagamos una pequeña mención de lo que ocurre en los países nórdicos. Qué lejos estamos ahí del sueño de Olof Palme, que decía que quería convertir a Suecia en la primera superpotencia mundial de la historia. En los tradicionales bastiones de la socialdemocracia más consecuente y ejemplar del mundo, se ha verificado un fenómeno que muestra la fuerza de arrastre de las ideologías de extrema derecha. Y para entender esto, Mimi, hay que comparar Dinamarca con Suecia. En Suecia, con un 30.5% de los votos en las últimas elecciones, los demócratas suecos, un partido directamente derivado de un partido nazi, se convirtió en el segundo partido más votado de Suecia, en alianza con la derecha tradicional y está a punto de entrar al gobierno. La socialdemocracia tradicional ha venido en merma. En Dinamarca, en cambio, y aquí vamos a ver eso que te digo, la socialdemocracia se ha sostenido y la extrema derecha se ha visto, en cambio, debilitada. Aquí preguntémonos, ¿cómo logró Dinamarca semejante proeza? La primera ministra socialdemócrata danesa, Mette Frederiksen, hizo retroceder a la extrema derecha y logró la hegemonía del Partido Socialdemócrata de una forma estable, con una línea política muy, le daría yo, heterodoxa. Yo le llamaría herética. Le quitó todas las banderas fascistas al Dansk Folkeparti y los ha tomado ella. Se apropió de todas las iniciativas que antes eran propuestas por los fascistas. Al discurso anti-islamista, anti-inmigración y anti-refugiados de la derecha fascista y nacionalista, Mette Frederiksen le dio carta de ciudadanía y de respetabilidad socialdemócrata. Entre esas políticas existen leyes atroces, Mimi. Pero voy a poner 3 ejemplos para no irnos muy lejos, porque yo conté hasta 15 leyes espantosas. Pero veamos, la ley de joyas es horrorosa, por medio de la cual se registra y se expropia las joyas y pertenencias de valor a cualquier migrante que entre a Dinamarca para contribuir, dicen, con eso a su mantenimiento en el país. Existe todo un reglamento de cómo hacerle la inspección. Lo mismo que hicieron los nazis en Alemania. Bueno, los migrantes, sí, sin duda, mira, los migrantes en Dinamarca, si un migrante comete un delito, no lo llevan a una cárcel en Dinamarca, Mimi. Dinamarca, la Mette Frederiksen alquiló cárceles en Kosovo, en los Balcanes, y allá manda a los que cometen delitos en Dinamarca. Y cuando cumplen su pena, se les impide regresar a Dinamarca. Los sirios que se refugiaron, ahora los están repatriando. El gobierno de Mate dice que ya en Siria no hay problema, que ya pueden volver. En resumen,
en Suecia, donde el Partido Socialdemócrata no cede a los prejuicios nacionalistas fascistas, la ultraderecha avanza. En Dinamarca, el avance de la ultraderecha es detenido, porque la socialdemocracia, mira, decime, déjame que te lo diga, es horrible. Sí. La socialdemocracia se hace fascista. Lo Pablo impensable, Iglesias. lo Sí, sí, impensable. ¿Ah? Sí, inimaginable. Yo Ibas a no decir suelo, algo de Pablo Iglesias. sí, porque no suelo citarlo. Pablo Iglesias decía de Mette Frederiksen, con socialdemócratas así, ¿quién necesita fascistas? Esa es la situación en Europa. Y digamos que la ultraderecha Inglaterra es, ha jugado a eso muchas veces, ¿verdad? bueno, el El UKIP, grupo de los Glores, el, lo que el hace Brexit, son sí, perdón. el Brexit Ajá. es resultado de la política de un partido nacionalista, el UKIP. Sin el UKIP no se comprende la situación en la que está ahora Inglaterra. Inglaterra. Por supuesto que sí. Bueno, y digamos que si la ultraderecha es el síntoma más alarmante de la enfermedad de la democracia, ¿Cómo vamos con tiempo, Fausto? estamos 16 minutos en este momento. Ok, perdón, es que Sí, claro, tenemos que contarlo. Yo los estoy viendo acá. Cuando sean 20 o 25, te hago una seña. Pero bueno, el ascenso de la ultraderecha, en mi criterio, no es lo más trascendental. Lo realmente preocupante es su carácter internacional, porque estamos regresando, lo hemos hablado muchas veces, es como Nietzsche, ¿verdad? Es el eterno retorno, estamos volviendo a los tiempos previos a la Segunda Guerra Mundial. Por primero eso, nos sentíamos en los tiempos previos de la Primera Guerra Mundial, con lo de Ucrania, y rápidamente pasamos a los tiempos previos de la Segunda Guerra Mundial, porque vivimos en una época mucho más acelerada, pero estamos cumpliendo con muchos de los parámetros, ¿verdad? La historia no se repite, pero sí los parámetros para que podés analizar. sí, Pero, por eso, sí, sí. no, seguí, perdón. Lo que yo te quería decir, Mimi, es que cómo llegamos aquí. Y entonces, antes de que hagamos el primer descanso, deberíamos reflexionar un poquito sobre los factores políticos, históricos, internacionales del ascenso de la ultraderecha. Erich Hobsbawm, el gran historiador socialdemócrata del siglo XX, señala que los primeros 40 años de posguerra fueron la edad de oro del capitalismo después de la Segunda Guerra Mundial. Mucho de esa bonanza social se debió a la competencia por satisfacer a la ciudadanía entre el socialismo comunista y la democracia liberal. De la derrota del nazismo alemán y del fascismo italiano, surgieron dos modelos políticos económicos alternativos, el comunismo representado por Rusia, la Unión Soviética y toda la Europa del Este, y el capitalismo, que vivía bajo régimen democrático liberal de partidos. En estos países, el resultado de ese enfrentamiento sería decisivo en las urnas por el sistema que fuera más atractivo a sus poblaciones. Las posibilidades reales de ascenso al poder de los gigantescos partidos comunistas, que eran los primeros y más grandes partidos de esos países, en Grecia, Italia y Francia, y yo te diría incluso en España, aunque estaba en la ilegalidad el Partido Comunista Español, y la inmediatez de la República Democrática Alemana frente a Alemania, a la República Federal, hicieron comprender al capital financiero internacional la urgencia de gigantescas inversiones en Europa y en Estados Unidos. Fue el plan de la gran sociedad de Johnson en Estados Unidos y la sociedad de bienestar en Europa.
Eso explicó el Plan Marshall, no se puede entender de otra manera, y las políticas reformistas de bienestar social en toda Europa. Esa edad de oro del capitalismo fue también la edad de oro de la socialdemocracia, que podía tener una gigantesca clase obrera en ascenso, que la respaldaba, con una clase capitalista financiera dispuesta a contribuciones fiscales que permitieran detener el comunismo. De hecho, algo parecido ocurrió en América Latina cuando el triunfo de la Revolución Cubana dio lugar a la Alianza para el Progreso. No se habían preocupado antes de los Estados Unidos de nada social en América Latina. Hobsbawm demuestra, y así lo ratifica Piketty, que los ingresos reales de la clase obrera fueron crecientes desde 1949 hasta 1989, 40 años de edad de oro. Pero bueno, eso terminó. Sintiéndose acosados, derrotados en Vietnam, triunfo popular en Chile, revolución cubana, revolución en Nicaragua, ascenso como nunca de los partidos comunistas en Europa, los neoconservadores asumen la política exterior de los Estados Unidos. Y desde los años 80 hacen un giro de 180 grados, desmantelan la perspectiva del estado de bienestar, disminuyen masivamente los impuestos y se reorientan a resolver su competencia, las competencias que tienen con el comunismo, con una confrontación directa. Es la época de el despliegue de cohetes y fusiles y la amenaza nuclear en Europa, y lo hacen no con mejoría en la calidad de vida de sus poblaciones, sino realmente debilitando al Estado. Ese periodo coincide a finales de los 80 con el precipitoso colapso de la Unión Soviética del que hablamos, y eso nos permite ligar ambos elementos y el desmoronamiento económico de las economías del Este. A partir de esa fecha, el neoliberalismo no tiene nada que lo detenga. Desde esa época se estancan los salarios reales en todo el mundo. La clase obrera norteamericana no ha visto aumentar sus ingresos desde entonces. En Europa surge el desempleo y también se estancan los ingresos. Terminó la edad de oro del capitalismo y comenzó la edad de oro del capital financiero, que con la caída del muro de Berlín pudo moverse hacia donde quisiera en el mundo para recibir mayores ganancias. Y empezaron las Digamos, enormes desigualdades y los grandes señores de las transnacionales, ¿verdad? No teniendo ni siquiera posibilidad de a quién culpar de ciertas acciones. ¿Cómo? correcto, así es. Podríamos incluso hacer un break aquí para que tomemos esos elementos de los que vos estás mencionando, de las desigualdades y eso, como veamos cuáles son los factores que se derivan de este cambio de orientación, del final de la edad de oro del capitalismo de posguerra. Regresamos con ustedes en unos minutos. Ustedes, el análisis sobre el avance de la ultraderecha en Europa, el peligro que esto representa para la democracia liberal y cómo va de acuerdo a los tiempos. Fausto hacía un análisis como el cambio en las fuerzas, en la geopolítica internacional, hizo que ya se redujera la generosidad, por supuesto, generosidad de la clase económica, dando algunos derechos y algunas prebendas a las clases trabajadoras con la socialdemocracia, producto de la confrontación entre la Unión Soviética y Occidente. Pero como al desaparecer el desaparecer el peligro del comunismo, esto cambia y el neoliberalismo, junto con las políticas más conservadoras religiosas de la extrema derecha de los Estados Unidos, hacen y
La globalización que permite la entrada de las grandes empresas transnacionales hacen que todo esto cambie. Sí, realmente cuando se produce esa combinación que por muchos años significó progreso para la humanidad, que fue la caída de la cortina de hierro y la mundialización, lo que se llama la globalización, eso fue acompañado de un elemento que era completamente negativo, que era restringir los ingresos del Estado en todas partes. Y entonces esa situación creó una ambivalencia tremenda, una producción de riqueza como nunca se ha tenido en la historia de la humanidad, en manos del capital financiero más avaro y más restrictivo que nunca, bajando los impuestos, quitando el carácter progresivo. Y entonces, junto a la inmensa riqueza que se estaba produciendo y desarrollando, al otro lado va a haber una enorme pobreza porque el Estado va a ser estrangulado. Entonces, eso crea los factores sociopolíticos del ascenso de la ultraderecha. El primer factor, desde finales de los 80, sistemática pérdida de cohesión social, que se derivaba de la mayor desigualdad de ingresos y de oportunidades que existe desde la Segunda Guerra Mundial. No se volvió a crecer. Dicen que algunos analistas dicen que la posibilidad de tener casa propia comenzó a desaparecer para la nueva clase obrera. 4 veces más, o creo Difícil, sí. recordar, tener Sí, sí. casa en China, un trabajador que en Estados Unidos, más opciones los chinos que un trabajador en Estados Unidos. Tiene 75% más probabilidades de tener una casa propia, exactamente. El segundo factor es que con el desmantelamiento sistemático del estado de bienestar se debilitaron todos los sistemas de apoyo social, educativo y de salud del Estado. Y creó, obviamente, un tremendo descontento en los sectores más vulnerables. Yo te enseñaba hace poco una entrevista a una gran escritora sueca que dice que en Suecia sistemáticamente fue aumentando la brecha entre los ricos y los pobres y se fueron debilitando los sistemas de salud y los sistemas de educación. Mimi, digo eso para no decir lo que ocurre en otras partes, ¿verdad? Pues si pasa en Suecia, se puede pensar que en el resto es duplicado, triplicado, La decuplicado. Europa social y solidaria se fue al carajo, de alguna forma para decirlo, y en Se fue. 1992 el Banco Europeo hace un giro hacia lo neoliberal tan profundo que pues no puede decir que puede llegar, ahí va caminando y convirtiendo ese estado social solidario poco a poco desgastando, como lo decís vos, hasta llegar a lo impensable en el 2010, lo que hacen con Grecia, ¿verdad? Sí, efectivamente. Y lo que te voy a decir acá es que eso fue en Europa un proceso lento porque Europa tenía una base organizada, obrera gigantesca, que no se iban a dejar aplastar. Y el último ejemplo de eso pasó esta semana, Mimi. Esta semana la Corte Europea declaró ilegal las leyes que puso Macron para el despido de trabajadores en Francia. O sea que hasta hace poco se han podido defender y también en Italia. Pero bueno, ha ido en declive sistemático. El tercer factor, y eso se deriva de lo anterior, es el costo político. El costo político que ha tenido que pagar el statu quo democrático por el deterioro del pacto social. ¿Cuál es el pacto político?
la enorme, histórica, asombrosa crisis de representación político de centro-izquierda y de centro-derecha. Ese es el costo político. Dejaron de ser creíbles. En Francia y en Italia, los partidos tradicionales de izquierda y de derecha, se cayeron al suelo. El único que sobrevive con cierta fuerza, bueno, en Francia la izquierda se está reagrupando, pero en Italia es el Partido Democrático, que es el heredero del Partido Comunista Italiano, el que mejor se ha defendido. Pero colapsaron. Y El, no solo los partidos, ya no en Europa, sino en nuestra realidad, las instituciones de representatividad, porque esta extrema derecha rompe con la necesidad de un parlamento, del diálogo social, etcétera, y es la comunicación líder masa, ¿verdad? Entonces ahí van también en peligro toda institucionalidad representativa que lleva al diálogo racional entre los ciudadanos. sí, va en fila, efectivamente, pero en esa fila, el lugar que ocupan los partidos El último no, es el más grande, es un es lugar más decisivo porque importante, claro. es una democracia de partidos, es una democracia liberal de partidos. Y cuando los partidos se destruyen, ¿en qué, cómo se representa? Y vos decís, sí, problema del Parlamento, sí, pero el Parlamento está en los partidos. O sea, cuando los partidos se derrumban, eh, realmente lo que le queda a la masa sin representatividad política es realmente una situación de orfandad, no solo política, sino cultural enorme. Otro factor ligado al anterior es la necesidad de alimentar la maquinaria de guerra de la industria militar norteamericana, porque esto va a ser un factor bastante importante en el deterioro y el ascenso de la ultraderecha en Europa. Alimentar la maquinaria de guerra de la industria militar norteamericana llevó a guerras, invasiones lideradas por Estados Unidos en Irak, bombardeo de Libia, desestabilización de Oriente Medio, y eso provocó un desastre orgánico estructural en esas sociedades, con continuas e interminables olas gigantescas de refugiados y además de los refugiados, de los desplazados, que son los refugiados internos o los desplazados a países vecinos. Se calculan en más de 100 millones los refugiados y desplazados en campos de refugiados en Turquía, Grecia, Italia, o a los que se suman los que han logrado entrar en Europa. Y entonces ahí venimos con que los países de Europa están impotentes de darse una política estabilizadora en Oriente Medio. Ellos están en la OTAN y los Estados Unidos es a través de la OTAN que bombardea Libia. Han tenido que seguir la pauta norteamericana. El premio Nobel de la Paz que le dio el Instituto Sueco a Obama, casi en víspera de su bombardeo a Libia, es una total degradación del significado de ese galardón. Y el discurso de Obama al recibir ese premio, diciendo que no piense que porque me dan este premio me va a temblar el dedo para apretar el gatillo, es uno de los discursos más espantosos del propio presidente. Y luego, eso resulta que Lo la tenía sociedad que de Venezuela, hacer, porque si no, su industria de guerra le hubiera podido pasar hasta con un atentado a su vida el costo político de recibir ese premio, ¿verdad? bueno, eso no lo excusa, ¿verdad? No, no, Es no, no. decir, Es es que lo que decir, debió haber hecho era no aceptar el premio, O, ¿verdad? o aceptarlo, o aceptarlo y plantear, pues si al fin y al cabo la industria de guerra no le importa un discurso más o un discurso menos de Obama. Es decir, a mí me parece que realmente ese galardón se degradó de una forma total. Bueno, el sexto elemento que ha propiciado el ascenso de la ultraderecha es la ausencia de iniciativas políticas de restauración, de
mínimo del bienestar en Europa. La centroderecha germánica ha sido la líder de la Unión Europea. Y esa lo que vos decías antes, ha privilegiado el sistema financiero europeo, no la cohesión de los pueblos de Europa. Y lo vimos, como vos bien lo apuntaste, en medio de la crisis financiera de Grecia en el 2009, prefirió que Grecia se hundiera con tal que pagara a los bancos germánicos, con los que tenía la mayor parte de su deuda. Y no solo Grecia, ¿verdad? Italia, Francia, España, que estaba en crisis también. Y bueno, para que la crisis de la democracia se muerda la cola, en medio de las mayores limitaciones a las capacidades redistributivas del Estado, las propuestas que actualmente existen son debilitar todavía más el Estado. Ahí estamos. En ningún país existen proyectos políticos creíbles frente al neoliberalismo. Hasta Macron llega anunciando menores impuestos y reforma de pensiones y restricciones al derecho a las prestaciones laborales en caso de despido, etc. No hay dinero para fortalecer al Estado. El no pago de impuestos y el juego del capital por encima de los países y de las legislaciones nacionales impiden a los estados contar con los fondos para realmente volver a políticas de desarrollo y sociales como estaba acostumbrada la sociedad europea, incluso las nuestras, la nuestra. Le Monde dice, Macron acepta que se desobedezca al Tribunal Supremo Europeo siempre que se trate de disminuir las garantías laborales. Le Monde. Porque el Tribunal Europeo acaba de condenar a Francia por haber violentado los derechos al despido laborales. Y Macron está igual que Orcán, igual que los demás, diciendo que ahí prevalece el derecho francés. Hay tímidos movimientos, porque digo que son tímidos, para controlar el capital financiero y más tímidos todavía para controlar las ganancias de las grandes 8 o 10 grandes transnacionales, ¿verdad? Que imponen sus reglas a los países y que se dan el lujo de no pagar ningún impuesto al interno. Sí, en ese caso, que es el caso de las grandes multinacionales de la industria de la comunicación y de la información, en realidad están luchando por la propia competitividad europea. No tiene no es fortalecer al Estado, ni mucho menos, es simplemente hacer que una cancha pareja para que la propia industria europea tenga por lo menos posibilidad de respirar. Y aún así no lo han logrado hacer. No lo han logrado. Pero, y con impuestos muy bajos, ¿verdad? Y con control. Sí, 15%, un ridículo. Y adicionalmente, están bajo la égida norteamericana de una forma tremenda. Y aunque de lo que más se habla es de los avances de la ultraderecha en Europa, entremos a donde yo quería entrar, que la realidad es que donde ha asumido una fuerza política realmente preocupante es en los Estados Unidos. Porque ahí la extrema derecha tiene en abundancia todo lo que se necesita para formar, fundar, financiar, dirigir, articular internacionalmente un movimiento ideológico de extrema derecha. En el que vienen trabajando desde hace más de 2 o 3 décadas, ¿verdad? Sí, yo te puedo decir que se le puede poner una fecha. 1977, cuando los hermanos Koch fundaron el think tank que se llama el Instituto Cato, para ponerle una fecha en donde arrancó una estrategia de desarrollo del ultraliberalismo. Bueno. No, pero además cuando se junta con el
Sí, sí, neopentecostalismo, obviamente. ahí es Eh, donde empieza realmente a tener asidero en los sectores populares. En realidad son dos movimientos. Vamos a hablar de ambos. Uno es la base social religiosa, por supuesto, pero la otra es la base social de la clase obrera, parecido a lo que ocurre en Europa. Bueno, Steve Bannon fue y sigue siendo su ideólogo y estratega desde 2014, 2015, o sea, hace unos 8 años. Es un Goebbels Antes de que la... viaja por el sí, mundo, ¿verdad? Que viaja por el mundo. O sea, que no tiene un país de bueno, referencia, sino... llamémosle, sí, no, sí, lo que está, yo estoy hablando en estos momentos de la articulación de la derecha como un movimiento internacional. Steve Bannon es un ideólogo y estratega de eso. Los hermanos Koch, que es la segunda mayor fortuna de los Estados Unidos y la primera, si se considera toda la red de alianzas que tiene, responde con un financiamiento gigantesco. Y aquí las iglesias neopentecostales, también financiadas por los hermanos Koch, ofrecen ideología religiosa y base de masas. Pero la clase obrera blanca, abandonada por el neoliberalismo y desarticulada por la deslocalización de empresas, se transforma en todas partes en su apoyo electoral. Porque base de masa, sí, las iglesias, pero el apoyo electoral en el que se va a fundar el auge del movimiento republicano es esta clase obrera blanca Yo me refería desempleada. a las bases neopentecostales, no al interno de Estados Unidos, sino como herramienta de exportación hacia otras regiones del mundo. Sobre todo en América Latina, Latina, sobre ¿no? todo Y en América Asia Latina. también están, ¿verdad? Y en África con menor fuerza, pero ahí están. El planteamiento estratégico de política exterior de los Estados Unidos está dominado por los aliados de todo este movimiento de ultraderecha, los neoconservadores, que promueven la supremacía unipolar de los Estados Unidos. Hablamos anteriormente de la doctrina Wolfowitz, que es impedir que ningún país o grupo de países aspire siquiera a competir con los Estados Unidos. Disuadirlo, dice Wolfowitz, de ni siquiera aspirar a competir con los Estados Unidos, ni siquiera aspirar. Y para ello, estar dispuesto, si hay alguien que aspire, a golpearlo primero y a golpearlo preventivamente. Y luego, la otra línea estratégica internacional es la promoción de partidos que lleven al poder al ultraliberalismo. Y ahí van, desde Brasil y Chile hasta Francia, Hungría, Italia. A veces tienen bases religiosas, a veces no, pero siempre tienen el mismo vocabulario de antimigración, xenófobo, en fin, ahí Pero tienen las a ideologías. Dios y familia metidas en Sí, claro, si vos ves la consigna de Mussolini, era Dios, patria, familia, y esa es la consigna de Meloni, y esa es la consigna de Vox en, exactamente. en, en España. Y de los republicanos en Estados Unidos. Así es. ¿Verdad? Hungría, Italia son vanguardia, pero esas corrientes están sostenidas por gigantescos instantes. Yo te mencioné el Instituto Cato, pero está la Heritage Foundation, están varias otras. El Están, pas, ¿Sí? no es que Sí, están bájale. los think tank, está la parte religiosa en dos vertientes neopentecostales para los más pobres, ¿verdad? Y las religiones pentecostales para los más ricos, ¿verdad? Porque hay una diferencia de clase ahí, pero la religión siempre metida, contrario a lo que lo tenían los fascistas y contrario a lo que tenían los ¿cómo se llama? Los de Mussolini, los nazis, eso no lo dejan de lado, pero tienen otra arma, que son los grupos
los que están en Hungría entrenándose, los supremacistas blancos que piensan incluso en que necesitan las armas para tomar el poder o atacar a los contrarios, ¿verdad? No grupos, no ejércitos, sino milicias, ¿verdad? Sí, eso plantea que no están jugándose el ascenso político solo dentro del campo de la democracia liberal. Sin embargo, aquí tenemos que tener un pequeño cuidado porque también Mussolini tenía No, los claro. camisas pardas y también Hitler tenía eso. Pero cuando llegaron al poder, lo primero que hicieron fue suprimir esas milicias paramilitares. Y no llegaron al poder a través de las milicias paramilitares. Las milicias paramilitares sirvieron para sembrar el terror entre la clase obrera. Pero bueno, el pasado domingo 9 de octubre, el Partido Vox de España tuvo un festival, el Viva 22, y ahí lo veías. Trump saludándolo desde su avión privado. Meloni vestida de rojo en un video de felicitación. Marion Maréchal, la sobrina de Marine Le Pen, que aunque está peleada con ella, acudió en persona. Y ahí Santiago Abascal, el dirigente de Vox, saludó desde la tribuna haciéndole reverencia a Orcán. Ninguna prueba adicional se necesita para entender el carácter articulado internacionalmente del auge de la ultraderecha. Bueno, yo te puedo decir que el neoliberalismo tiene como premisa debilitar el Estado y sus capacidades financieras de redistribución de oportunidades, que la bajada masiva de impuestos, para resumir, ha dejado al Estado incapacitado, que el sistemático paso de funciones de servicio a la empresa privada en educación y en salud ha tenido como corolario debilitamiento de educación pública y de los establecimientos de atención de la salud en todo el mundo, incluyendo en Suecia. Pero bueno, esa es la realidad que estamos viviendo, y lo triste de toda esta realidad es que no hay movimientos en sentido contrario, Mimi. Ese es el punto. Porque cuando sucedió todo esto cuando hablamos de movimiento de masa, aquí está el tema. Cuando hablamos de esto en la Europa de antes de la Segunda Guerra Mundial, no estaba el ascenso del fascismo, no estaba solo. Enfrente tenía gigantesco movimiento de masa, socialdemócratas en ese momento. Comunistas también. Sí, socialdemócratas, comunistas, pero el grueso comunistas tenían cierto peso en Alemania, pero vos los tenías los socialdemócratas con tremendo peso en Francia. Y bueno, esos movimientos de masa que contrapongan no existen ahora. Y eso hace la situación triste, preocupante. Tienen el terreno demasiado libre para tomar el poder, ¿verdad? Para caminar, por lo menos, si no toman el poder, Mimi, porque mira, si el tema aquí no es que ellos lleguen o no lleguen al poder, en el fondo, el tema más de fondo es que para impedir que tomen el poder, los demócratas se hacen fascistas. Es el caso de Dinamarca. Eso es lo que me preocupa a mí. Porque ¿qué importa que tomen el poder si la mete socialdemócrata asume todas sus banderas? Esa es la gran Y preocupación. las Si banderas para, son, si para detenerlos se necesita hacerse fascista, estamos fritos. y los temas son todos iguales. Problemas, eliminar la migración y a los migrantes que son culpables de absolutamente todos los males nacionales, un nacionalismo extremo que nos separe de todo lo internacional y las relaciones entre los distintos grupos, aunque ellos sí tienen esa relación, un rechazo a todas las diferencias de género, y yo diría que se vuelven de nuevo las mujeres a tener problemas porque son muy misógenos,
¿verdad? Y también perseguidores de todas las diferencias sexuales. Y ahí siga usted, se unen a la izquierda están en contra de las instituciones como, internacionales económicas, ¿verdad? Pero también están en contra de los organismos internacionales y de la globalización, entre comillas. Es tan confuso, ¿verdad? Nada confuso. Ellos están claros lo que quieren, están acentuando. No, Son las confuso fuerzas de... para la gente que tiene que oponerse a ellos, se les crea un mundo muy complejo, ¿verdad? sí, la base social es muy grande, y la realidad es que están dominando culturalmente. Es decir, no existe una oposición sistemática, ideológica, racional al neoliberalismo. Todo lo contrario. Y eso es lo que es más Al preocupante. neonacionalismo populista, porque ya no es neoliberalismo solo. Ya terminamos, Fausto. Muchas gracias a todos ustedes por seguirnos el día de hoy. Nos vemos el próximo miércoles. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Meme.